Buenas tardes. En esta ayudantía de elementos finitos vamos a hacer dos cosas. La primera, por encargo del profesor, vamos a estudiar cómo afecta la enumeración de los nodos en un mallado. Esto lo más seguro que lo vieron ayer. En el primer caso, tengo esto, en donde están enumerados los nodos de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de forma vertical. En el segundo caso, están definidos de forma horizontal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, preparé un pequeño ejemplo en ANSYS para ver cómo comparar los tiempos de cómputo del programa para cada uno de estos casos. Y después vamos a ver otra cosa que consiste en esta placa. Vamos a modelar esto y vamos a analizar la convergencia y ver algunos códigos para exportar los datos de este modelo. ¿Ya? Para este ejemplo, voy a volver con el ANSYS acá. Tengo preparado algo rápido. Voy a agregar el clear finish como siempre. Había dicho que voy a copiar el código de forma rápido porque estas cosas ya lo hemos visto, ¿cierto? Entramos con prep 7 al preprocesador, definí un elemento plain 182 porque para este ejemplo solo necesito un elemento que trabaje en dos dimensiones, y definí un material cualquiera. Ya el objetivo acá no es modelar nada en específico, sino que ver el tema de la enumeración de los nodos. Ahora, para un primer caso, que es este el de la izquierda, donde defino los nodos de forma vertical, tengo 8 nodos, y estos son los mismos que estoy mostrando acá, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a ingresar esto para que vean que es lo mismo. Ahí está. Ese es el primer caso, el de la izquierda. ¿Ya? Ahora voy a dibujar un rectángulo con el comando rectng. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner que vaya desde 0 a 1000. El ancho acá, este ancho es 1000. Y la altura va a ir desde 0 a 3000. Es decir, cada cuadrado de estos va a estar, tiene un ancho de 1000. ¿Ya? Entonces, ahí está. Si quiero ver los nodos, podríamos activar la enumeración de nodos con /penum, ¿cierto? Nodes y el key 1. ¿Ya? Entonces acá le puedo poner después plot, multiplot, y me debería mostrar todo. Ya ahí está la enumeración: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El multiplot es gplot, por si acaso. Y este penums no es más que ingresar acá a plot controls, numbering, y activar la numeración de los nodos. ¿Okay? Ahora voy a decirle a esto que quiero un mallado. Voy a hacer un mallado rápido sin tanta especificación, y con A es size, A de área, es size del tamaño del elemento. Le voy a decir que sean elementos de 1000. ¿Para qué? Para que al mallar este rectángulo de largo 3000 salgan 3 elementos de forma cuadrada, como esto. ¿Ya? Por eso le puse que sea elementos de tamaño 1000. Eso fue a propósito. ¿Ya? Ahora con aMatch, all, como ya lo hemos visto, podemos mallar todas las áreas, en este caso solo una, y no me salió. No me salió. ¿Por qué no me salió? ¿Definí el size? No. Ah, sí lo definí. ¿Por qué no me salió? Ah, ya. Es porque acá me faltó ponerle un 1. Si le ponemos a size, fijémonos lo que nos pide. Nos pide la enumeración del área. Y acá yo le puse prácticamente numeración 1000. Y no hay ningún área con esa numeración. Así que aquí le tendría que haber puesto 1, porque era el área 1, y después ponerle el 1000. ¿Ya? Por eso no, no salió. Epic fail. Ahora sí, va a salir. Ahí está. Los elementos de 1000 de lado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo hice los nodos esto del 1 al 8 inicial? Porque ahora, para modificar, entre comillas, los nodos del mallado, fíjense que el mallado me hizo nodos nuevos. Si pongo nlist, me salen los primeros 8 que yo definí al principio, y después los 8 siguientes son los que definió el mallado.
pero yo quiero reemplazar los 8, estos que estoy marcando, los 8 que definió el mallado, con los que yo hice al principio, que tienen el orden que yo definí acá, con propósito de replicar el ejemplo que hizo el profe en clase, ¿ya? Entonces, para reemplazar estos del mallado con los que yo quiero que tenga la numeración en el orden que yo deseo, utilizo el comando namrg. Y acá le pongo el label no, y después esto me lo salto, este también, hasta switch. Y en switch yo le pongo low. Y esto lo que va a hacer es que los nodos que están sobrepuestos me los va a merge, esta es la palabra merge, me los va a combinar, y como le puse low, va a dejar el nodo de menor enumeración, que son los nodos que al principio yo había definido, ¿ya? Entonces, de esta forma, yo conservo los nodos que yo quiero, y si pongo nlist, los otros nodos ya no están, tal en la enumeración, en el orden que yo definí, y con propósito de analizar esto del ejemplo que realizó el profesor en clase, ¿ya? O sea, esa fue la manera en la que encontré que podríamos realizar este análisis. Ya, ya tenemos listo eso. Ahora definamos algunas condiciones de borde cualquiera, que son simplemente para correr el modelo. Podemos definir que en la base de esto esté empotrado, ¿cierto? Con lock y 0, eso ya hemos visto cómo funciona. Ahora podemos definir que arriba esté restringido en X, esta parte, es que esté restringido en X, simplemente que esto se puede estirar, plot, multiplot. Y ahora vamos a definir una carga hacia arriba para que se pueda estirar esto. Con el mismo comando cell, en este caso voy a seleccionar los nodos en el i3000, es decir, en este plano de acá, y le voy a decir que aplique una fuerza de 10. ¿Ya? Entonces con esta fuerza, ahí ya tengo condiciones de borde, tengo fuerza para poder correr el modelo. ¿Ok? Ahora cierro el menú de preprocesador, abro el menú de solución, vamos a realizar un análisis estático, cualquiera, y ahora, para, para sacar los tiempos de cómputo del programa, hay dos medidas de tiempo en el programa. La primera es el CPU time, y este CPU time tiene que ver con la cantidad de procesadores que uno utiliza en el programa. Entonces puede que no sea una medida realmente representativa para todos los usuarios, porque todos tenemos computadores distintos, todos utilizamos distinta cantidad de procesadores. Yo acá, en Customization, acá le tengo puesto esta opción. Pero acá ustedes pueden modificar la cantidad de procesadores. Entonces, esta medida de CPU time puede que no sea muy representativa para todos. Una segunda medida es el World Clock Time, como le llaman el programa. Este World Clock Time lo que hace es usar la hora de cada uno de los computadores. ¿Ya? Por ejemplo, acá a mí me marca en estos momentos las 2:07 de la tarde. Entonces yo puedo extraer el World Clock Time antes de darle a sol, después lo puedo extraer después de darle a sol inmediatamente, y por tanto el tiempo que se demora en resolver el ejercicio va a ser la diferencia entre antes y después. ¿Ya? De esa forma yo puedo sacar el tiempo real, digamos, en horas o en segundos, que se puede demorar el modelo. ¿Se entiende la idea? Lo saco antes, lo saco después del sol, y de esa forma mido cuánto se demora en resolverse el modelo. Y ahí lo guardo en una variable. ¿Se entiende eso? Antes de seguir. Sí, quedó Ya, claro por lo menos para mí. qué bueno, qué bueno. Y bueno, y este ejercicio lo puedo hacer con el CPU time o con el clock wall time. Eso va a depender de lo que quiero medir.
Y en este caso, yo descubrí que hacerlo con la hora del computador, como es un modelo tan simple, y no sé si mi computador será muy rápido o qué, pero no se demora nada en resolverlo. Entonces, utilizar la hora del computador, al medirlo antes, después y hacer la resta, me marca como cero. No se demora nada. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer con el CPU time, porque ahí sí puedo ver una diferencia que sea distinta de cero. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso entonces? Aquí le voy a poner como time measures. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos el comando asterisco get. Este comando me sirve para extraer información del modelo. ¿Ya? Si nos vamos al help, eh, podemos ir acá, pinchar al icono del help, como siempre, o bien una forma más rápida que he estado haciendo es poner acá en la barra de comandos help, coma, y aquí poner asterisco get o el comando que yo quiero ver en la ayuda. ¿Ya? O sea, acá me va a abrir el navegador directamente con el comando. ¿Se fijan? Es como más rápido hacerlo así. Entonces, si yo acá busco, el get me dice que me entrega valores y los puede almacenar en un parámetro escalar o en un parámetro array, es decir, una matriz. Ya puedo guardar valores. Y acá hay un montón de opciones que yo puedo extraer del modelo. Lo que yo quiero extraer es el time, ¿cierto? Entonces busquemos time, a ver si encontramos la parte en donde dice time. Acá está, time. ¿Se fijan? Acá dice time y dice wall o CPU. Ese wall es el reloj del computador, las 2:10 en este caso, y el CPU tiene que ver, como les digo, con la cantidad de procesadores que cada uno utiliza. Ya, entonces veamos, aquí dice punto, o sea, asterisco get, y en par uno siempre pone la variable en la cual quiere guardar la información. Entonces, por ejemplo, acá le podemos poner un time, podemos hacer dos variables, un time before el comando sol y después un time after el comando sol. Y ahí uno después hace la sustracción de esas dos variables para sacar el tiempo que se demora en resolver. Entonces, para sacar este time, acá dice que tengo que poner active. Después tengo que dejar vacío un 0. Y acá en el ítem 1 me dice, en la columna ítem 1, que debo escribir time. Y después en la siguiente, que es el it1 num, tengo que poner el wall o el CPU. ¿Ya? Entonces de esa forma yo voy llenando los comandos, los parámetros que hay que ingresar en el get según lo que yo quiero extraer. Ahí ustedes pueden ir viendo después, metiendo mano y jugando con eso. ¿Ya? Entonces vamos a poner asterisco get, ¿cierto? Tenemos todos estos parámetros. Dijimos que en par yo pongo la variable, el escalar en la cual yo quiero guardar la información. Le vamos a poner time before, el tiempo antes del sol. ¿Ya? Entity, acá tenemos que poner active, porque acá me decía, ¿cierto? Entity active, ¿cierto? Y en el siguiente debo poner 0 o dejarlo en blanco. Entonces vamos a dejar este en blanco. El ítem 1 teníamos que poner time y después en el it1 num word. ¿Ya? Entonces, activemos esto. Si lo ingreso, fíjense que ahora en Scalar Parameters me va a aparecer el time before. Como yo le puse wall, esto me almacena la hora de mi computador. Fíjense que mi computador marca las 12:12, las 2:12. Y acá me dice 14 punto algo. Este 14 es por el 2, porque son las 14 horas. Y en los decimales son los minutos, pero convertidos a horas. Esto está en unidad de horas. Entonces, si ustedes ponen acá, por ejemplo, 12 minutos a horas, es 0,2. ¿Ya? Y acá me marca 14,2 y un poquito más. ¿Ya se fijan? Esto al final es la hora de mi computador en horas. Pero como me marca exactamente la hora de mi computador, yo debo hacer este paso de obtener el tiempo antes, poner el sol y luego el tiempo de después, lo debo hacer rápido, porque entre más espero, ahora ya, miren, son las 2:13.
Entonces, si lo resuelvo ahora y saco de nuevo el tiempo, a partir de esta hora, entre más espero, más va a ser la diferencia y no va a ser representativo. Entonces yo tengo que hacer estos 3 códigos al mismo tiempo, ingresarlos al tiro, ¿ya? Pero vamos a ver ahora que, como les digo, este modelo es tan simple que el tiempo de diferencia va a ser el mismo, o sea, va a ser 0. Entonces, en vez de wall voy a tener que usar el CPU time, pero veamos cómo sale. Entonces voy a ingresar todo esto para hacer estos 3 códigos al mismo tiempo y veamos cómo sale. Listo, ahí está. Entonces veamos, multiplot, ahí está todo el modelo, parameters, scalar parameters, y fíjense, el tiempo de before, el de antes, es 14.2325. Ah, y qué bueno, miren, se demoró un poquito más esta vez y el tiempo de después dice 14.232.7778. Ya, entonces hay una diferencia y en este caso voy a poder utilizar, no sé, definamos un tiempo 1 como la diferencia entre ambos valores. Tiempo de después menos el tiempo anterior. ¿Ya? Definamos ahí y veamos cuánto es. La resta entre ambos es 2,777 periódico por día a la menos 4. ¿Ya? Entonces, hay un tiempo que se demora en resolver ese modelo. Yo ayer hice esta prueba y quizás mi computador estaba más rápido, pero me marcaba la diferencia como 0. Entonces, lo que yo hacía era, en vez de wall, utilizar CPU. Entonces, veamos cuánto nos da con CPU. Si en vez de wall le ponemos CPU. Entonces, ingresamos todo eso. Veamos. Ya. Parámetros, scalars. Miren, la diferencia me da 0.15625. ¿Ya? Entonces, como les decía, me marcaba 0 ayer cuando lo probé. Y por ello encontré que el CPU era más representativo en este caso, porque me permitía ver este valor, después compararlo con el otro caso, para comparar que el otro caso va a ser mayor o menor. ¿Ya? Entonces, guardemos este valor, 0.15625. Escribámoslo acá. Caso 1, 0.15625. 0.15625, ¿ok? Ahora hagamos el segundo caso para comparar. El segundo caso, los nodos están definidos de forma horizontal, del 1 al 2, del 3 al 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Entonces, esto lo voy a dejar comentado. Y acá yo ya tengo listo el ejercicio. El caso 2 es este. Entonces, limpiemos el modelo. Ingresemos los parámetros del elemento y del material. Los nodos del caso 2. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Crear el rectángulo, después el mallado, después combinar los nodos para que me dejen los nodos de menor valor y así obtener el orden que yo quiero, definir las condiciones de borde, abajo empotrado, arriba restringo solo en X para que se estire verticalmente y le defino una fuerza. ¿Ya? Y voy a ingresar el código hasta que defino el análisis estático. Ya, ahí está. Plot, multiplot para que muestre todo. Y ahora voy a ingresar nuevamente estos valores para ver cuánto me da. Ya. ¿Cuánto me dio? 0.328125. Caso 2, 0.328125. ¿Cuál de los dos casos me debería dar más alto o más bajo? ¿Se acuerdan? Creo que lo vieron ayer esto, ¿no? Debería ir más rápido el que está definido hacia el lado, o sea, 2, uno a 3, la 4. izquierda, dos a la derecha, ese. El de la ¿Cierto? derecha que el de la izquierda. Y en este caso me dio al revés, ¿no? Lo cual es súper raro. Si utilizamos el reloj, no creo que de eso. Pero es súper raro esto, ¿no? No sé si ayer me habrá dado como... Yo también sé que debe dar más rápido el de la segunda. Pero no sé si ayer
cuando lo probé me da de esa forma. Podríamos probar de nuevo. A ver. Caso 1. Ah, sí, la caja negra, debo decirlo. Ya. Ingresemos el caso 1 de nuevo, para ver cómo nos da. Obtengamos estos valores. Yes. Parámetros escalares. Y ahí está, miren, ahora me dio más alto este. Por alguna razón, antes no había dado de esta forma. Quizás el computador, en ese momento, antes, no estaba tan siendo exigido. Y quizás en este momento justo se puso a hacer algo internamente y ahora se está demorando más. Sí, y Entonces, son diferencias tan pequeñas. puede ser ese el motivo, la verdad. Hablando en serio, puede ser ese el motivo. Porque ahora da 0,375 y si hago el caso 2, veamos cuánto nos da. Ahí está. Da menos que antes, ¿ven? Entonces esto realmente depende mucho de lo que esté pasando acá, ¿cierto? Pero aquí ya se puede ver la diferencia que buscamos. Lo de antes no debería haber pasado, pero el computador se puso medio troll. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia que buscamos. ¿Ya? Eso con CPU. Con la hora del computador, los valores que entrega, igual, están en horas. Entonces, por ejemplo, para el segundo caso, me da 2,77 por e a la menos 4 en horas. ¿Y qué pasa si este valor yo lo multiplico por 3600 para que sean segundos? Veamos. Nos da un segundo. Esto debe estar aproximado de alguna forma. Pero nos da que se demora un segundo con el segundo caso. Y en el primer caso también lo más probable es que dé lo mismo. Y por eso creo que en este caso, para este ejercicio, el CPU time es más representativo. Va a dar un segundo, estoy casi seguro. Veamos. Ahí está, un segundo. Da igual. Caso 1 y caso 2 con la hora del computador da lo mismo. Pero con el CPU time ya vimos que la enumeración vertical demora más que la enumeración horizontal. ¿Ya? Y eso es lo que queríamos ver, que me encargó el profe en el día de hoy. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta con esto? Si no, puedo pasar lo que había preparado, que era esto, es analizar la convergencia de este modelo. Voy a guardar esto mientras, por si lo quieren revisar después, se los mando. Esta es la ayudantía 04. Le vamos a poner acá inicial. Punto más. Lo voy a guardar acá. Ya tengo uno ahí. ¿Qué fecha es hoy? Es 24. No, 26. No hay que ver 24. 26 de octubre. Ya. Entonces, si no hay preguntas sobre esto, vamos a ir con el ejercicio. Voy a cerrar esto. Aquí se me generaron un montón de archivos. Yo los voy a borrar porque quiero ir comparando los archivos que se generan en esta ayudantía. ¿Ya? Entonces acá tengo solo el PowerPoint, los códigos que tengo preparados, estos dos, y este que acabo de guardar. ¿Ya? No hay ningún modelo, no hay ningún archivo. Entonces ahora creemos un nuevo archivo que se llame modelo 0 para empezar de cero, ¿cierto? Bueno, esto vamos a crear un nuevo archivo acá, seleccionar APDL. Ya. Ahí está. Y revisemos, se nos generaron los archivos base modelo 0, ¿ya? Entonces, lo que queremos hacer es esto, ¿ya? Así que vamos a analizar 6 casos de mallado. El primero con FreeMesh, en donde no le vamos a especificar ninguna clase de tamaño para el mallado de los elementos, nada. FreeMesh, totalmente libre. Segundo caso, vamos a utilizar Smart Size de 5 milímetros,
después de 3, después de 1. En el caso 5 vamos a refinar el mallado en el centro, es decir, alrededor de este agujero, y después vamos a refinar el mallado en todo el modelo. Y con ello vamos a comparar en un gráfico la convergencia de este mallado, ¿ya? Entonces, podemos poner el modelo acá. Primero tenemos que realizar esta figura, así que por ahora no necesitamos mirar el ANSYS. Entonces, como siempre, clear y finish al principio. Vamos a crear el modelo, y para guardar los resultados de estos 6 casos, ustedes vieron acá que nosotros podemos guardar parámetros escalares, acá, en escalas parámetros. Pero en esta oportunidad vamos a utilizar la opción de Array Parameters. Vamos a definir una matriz en donde ir guardando estos 6 casos que quiero analizar. Y para ello, necesito utilizar el comando asterisco dim. ¿Ya? En par, tal como en get, yo debo definir la variable en la cual yo quiero guardar los resultados. Entonces le voy a poner results. Este va a ser una matriz llamada results. Y vamos a definir esta matriz como de 6 por 4. 6 por 4 por 1. ¿Ya? Porque va a ser una sola matriz. Acá también se pueden definir, al parecer, hipermatrices. ¿Ya? Pero en esta oportunidad solo es una matriz simple. Tipo array. Y acá hay que especificar las columnas, es decir, las filas, 6 filas, 4 columnas y una sola matriz. ¿Ya? El resto lo puedo borrar. Entonces con esto yo puedo definir mi matriz. Lo ingreso, fíjense, acá array parameters, define edit, acá está mi matriz result de 6 por 3. ¿Ya? Pero me equivoqué, yo quería que fuera 6 por 4, ¿cierto? Entonces, ahí lo vuelvo a ingresar y debería sobreescribirse. Ahí está. 6 filas, 4 columnas. Y acá vamos a ir guardando todos nuestros datos para después ir usándolos. Listo. Entonces ahora, antes de definir todo los elementos, el modelo y todo eso, vamos a cambiarle el nombre a nuestro modelo. Yo abrí un modelo cualquiera, modelo 0, a propósito. Ahora, para el primer caso, este va a ser el caso 1, es del free mesh. Cambiémosle el nombre a nuestro archivo. Con el /fieldName, con este comando, yo debo poner el nombre del archivo. En este caso le voy a poner case1. ¿Ya? Si ingreso esto, fíjense que tengo acá puros archivos de modelo 0. ¿Ya? Si ingreso esto, me va a cambiar el nombre acá arriba, pero acá todavía no me genera ningún archivo porque todavía no hago nada con este case1. ¿Ya? Después, cuando lo resuelva el modelo o cuando lo malle, de seguro van a aparecer archivos que se llamen case1. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ingresemos al menú de preprocesador con prep7, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Vamos a definir nuevamente un material plano, plane 182. Recuerden que acá con help, plane 182 podemos ingresar a la ayuda de ese elemento y pueden obtener toda la información relacionada. ¿Se fijan? Es un elemento plano de 4 nodos que puede ser reducido a la opción triangular, como siempre, que es el free mesh, ¿ya? Como ya hemos visto anteriormente. Ahora, para el modelo del material, un material estándar, los valores que siempre utilizamos para el módulo de elástico, el módulo de Poisson, ¿cierto? Nada del otro mundo. Y ahora, para realizar este bloque de acá, está empotrado al lado izquierdo, tiene ancho 200, alto 80. Vamos a utilizar el comando VLC4. Y este VLC4 es un bloque, y la gracia de esto es que nosotros especificamos la coordenada de la esquina desde la cual queremos realizar este bloque. Y en este caso vamos a marcar esta esquina de acá. De acá queremos definir este bloque y después le vamos a poner que sea de 200 por 80. ¿Ya? Entonces, pongamos que nazca este bloque en el origen y que sea de 280. ¿Ya? Y en depth eso me lo salto. ¿Ya? Entonces, con este ingresamos el bloque grande. ¿Ya? Ahí está.
Y no me permite utilizar este bloque porque antes debo ingresar al menú de preprocesador y definir, bueno, y aprovechar de definir el elemento y el material. Ya, ahí está. Siempre ingresar primero al menú. Sin ingresar al menú yo no puedo modelar. Y ahí está el bloque. Desde el origen, 200 hacia el lado, 80 hacia arriba. Ahora para hacer el bloque interior, vamos a utilizar otro bloque, pero ahora un VLC5. Y este VLC5, la gracia que tiene es que se define desde el centro del bloque. Entonces acá yo defino el centro, este centro. Y desde este centro yo defino después el ancho y el alto. ¿Ya? Entonces acá uno estratégicamente utiliza las herramientas para modelar. Este se definía por la esquina y este por el centro. Entonces el centro va a estar en 100, ¿cierto? En la mitad, 100, y la altura de 40. Entonces hacia el lado son 100 y hacia arriba son 40. El ancho va a ser 25 y el alto va a ser 35. Listo. Ahí está. Ahí está nuestro bloque. Ahora vamos con ADEL, área, A de área, y DEL de delete, de borrar, ¿cierto? Y como AOL vamos a ingresar esto para borrar todas las áreas. Me borró todas las áreas. Pero ahora para plotear las líneas que quedan, pongo lplot, ¿cierto? Acá pongo lplot para plotear solo las líneas. Y activemos la enumeración de las líneas también, con penom, lines, 1. Ahí. Ingreso penom lines 1. Y ahora debo actualizar esto. Le puedo dar un zoom. O creo que también sirve con replot. / replot para actualizar la vista. Ahí tengo toda la enumeración de las líneas. ¿Y por qué borré las áreas? Es porque en mi modelo, el cuadrado interior tiene esquinas curvas. Y yo necesito hacer esas esquinas curvas primero antes de hacer el área, porque si no tendría que borrar estas esquinas para hacerlo y eso se ve complicado de hacer, ¿no? Entonces es mejor borrar las áreas, primero modificar las líneas del cuadrado interior y después hacer fácilmente el área en función de las líneas que están definidas. ¿Ya? Entonces, hay que hacer esa curva en estas líneas. ¿Cómo se hacía eso? Eso se hacía con L fil T, ¿cierto? Alguna vez lo vimos. Por ejemplo, si yo quiero unir la línea 6 con la línea 7, le pongo 6, le pongo 7, le debo poner el radio que va a tener esta curvatura, podríamos ponerle 5 milímetros, y veamos cómo queda. Ahí está. Se creó una nueva curva, que es una línea 9. ¿Ya? Entonces, para hacer esto más rápido y hacer toda esta curvatura, y aprovechar también de enseñar eso, cómo hacerlo más rápido, no vamos a utilizar esto. O sea, podríamos utilizar esto y definirlo 4 veces, y ahí tendríamos todas las curvas. Pero por fines pedagógicos, vamos a hacerlo con un ciclo do. No sé si antes lo habían visto, bueno, yo sé que Sebastián y a Guillermo ya se los pasé en otro ramo, pero los demás, con este ciclo do, esto es lo mismo que un ciclo for. Un ciclo for. Se empieza con asterisco do y se cierra con asterisco end do. ¿Ya? Es un ciclo for. Y en este ciclo for dice par. Este par, como ya hemos nombrado anteriormente, tengo que definir la variable que va a funcionar en este ciclo for, en cada iteración. Podemos definirle una variable i. ¿Ya? Luego debo definirle un valor inicial, un valor final y un incremento. ¿Ya? Es un ciclo for cualquiera. Y el comando que voy a utilizar adentro del ciclo for es justamente el lfill, porque quiero que se ejecute este comando tal que me pueda realizar estas curvas, ¿cierto? Entonces, el lfill primero debía especificar la línea que voy a unir con otra línea, ¿cierto? Entonces, la primera línea que quiero unir es la 6. Voy a actualizar esto para que me quede como originalmente estaba.
la línea 6 es la que quiero unir con la línea 7 para formar la curva. Entonces, el i, que es la variable que va a variar, debe empezar del valor 6. ¿Ya? En incrementos de 1, porque del 6 quiero pasar al 7, ¿cierto? Pero como el i va a partir del 6, yo acá le pongo i, y después le pongo i más 1. Porque cuando el i valga 6, va a ser el L-field del 6 y el 7. ¿Ya? Y así, etcétera. Se va a ir actualizando. El 6 con el 7 con el 8. Pero, obviamente, acá no voy a poder hacer el 8 con el 5 dentro de este ciclo for. ¿Ya? El 5 con el 6 sí lo puedo hacer, así que es mejor empezar desde el 5. ¿Ya? 5, 6, 6, 7, 7, 8. ¿Ya? Entonces va a llegar desde el 5 al 7. ¿Por qué? Porque cuando el i valga 7, va a ser el 7 con el 8, que es la última curva que yo puedo hacer dentro de este ciclo do o ciclo for. ¿Ya? La última curva, que es la 8,5, la voy a hacer a mano. Y en realidad no es necesario hacer nada de esto, porque como les digo, basta con definir 4 veces esto, pero simplemente les quiero enseñar cómo funciona el ciclo do. Entonces, apliquemos esto. En resumen, defino la variable del ciclo for, empieza de 5, sería 5, 6, después sería 6, 7 y 7, 8, ¿cierto? Porque varía desde 5 a 7 por incrementos de 1. Entonces, debería funcionar esto y el programa se bugueó. ¿Ok? Voy a reingresar el modelo. Ahí estamos. Entonces, aplicamos el ciclo do. Y de nuevo. Ok, acá en el L-field T, en el ciclo do, nos faltó definir el radio, que era 5. Veamos si sirve ahora. Ahí está. ¿Ya? Entonces, las 3 curvaturas se crearon. Y esta, como dijimos, hay que crear la mano porque no calza con nuestro patrón del i del ciclo for. Entonces va a ser el 8, la línea 8 con la línea 5 con un radio de 5. Esa es la última curvatura que hay que definir ahí. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué haremos ahora? Ya tenemos la figura lista, que es nuestro modelo. Ya están las puntas curvadas. Ahora hay que crear el área. El área se crea fácilmente con el comando AL, all. En realidad, este AL crea áreas de acuerdo a las líneas que nosotros queremos definir. ¿Se fijan? Hay que ingresar todas las líneas. Pero como vamos a ocuparlas todas, ponemos AL, AL, all. ¿Ya? Listo. Ahí está nuestro modelo. Recordemos que estamos ploteando solo líneas. Entonces después podemos poner gplot, que es el multiplot, para plotear todo. ¿Ya? Entonces, está listo el modelo, el cuerpo del modelo. Ahora podemos mallar esto. Recordemos que el caso 1 vamos a estudiar el mallado libre. Por tanto, no hay que definir nada y solamente vamos a mallarlo de inmediato con AMECH, all. Vamos a mallar todo esto. Listo. Este es el mallado libre. El programa eligió mallarlo de esta forma. Hay algunos elementos cuadriláteros y también hay varios elementos cerca de esta región complicada que son triangulares. ¿Ya? Es lo que habíamos hablado hace 1 o 2 ayudantías atrás sobre el uso de elementos triangulares en regiones que son complicadas. ¿Y por qué complicadas? Porque si nosotros le agregamos la tensión acá, esto es lo que comúnmente se produce una concentración de tensiones, ¿cierto? Alrededor de este agujero. Y eso es justamente lo que sabe ANSYS que va a pasar, ¿ya? O que puede pasar. Bueno, depende de la geometría, yo creo, el análisis interno que hace ANSYS para decidir mallarlo de esta forma. Ok, entonces ya está mallado. Miren, fíjense que acá en el output de Windows, el output Windows de ANSYS, por acá me debería salir la cantidad de elementos de mi mallado. Acá está. Maximum node number, creamos 219 nodos y 173 elementos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que yo quiero hacer acá es extraer estos 173 elementos, pero de manera con código automatizado, y guardarlo
en la primera columna de mi matriz. ¿Ya? Entonces acá en array queremos guardar en cada caso el número de elementos en la primera columna. Después de seguro lo que haremos será guardar las tensiones en cada caso. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo. Entonces esos 173 elementos los vamos a extraer con el get. Tal como vimos en el ejemplo de la ayudantía, en el ejemplo inicial de la ayudantía, con el get. Y acá en par sabemos que debemos definir una variable en la cual puede ser un escalar para guardar estos valores de los elementos. Pero como definimos una matriz que se llama resolve, yo voy en resolve, en la coordenada 1,1, es decir, fila 1, columna 1, voy a guardar lo que quiero. En este caso en entity voy a poner elem, este me lo voy a saltar, en item 1 voy a poner num, y en it1 num voy a poner max. ¿Ya? Y de nuevo, esto lo pueden encontrar, bueno, acá lo tengo abierto. En alguna parte de esta página está eso mismo. ¿Ya? Entonces con esto ahora, fíjense, lo voy a ingresar, vamos a ir a nuestra matriz, y acá va a estar. Los 173 se guardaron en el 1,1. Y de esa forma vamos a ir llenando esto, caso a caso. ¿Ok? Vamos. Entonces, esto es para obtener el máximo número de elementos. Lo guardamos en nuestra matriz. Ahora vamos a definir algunas restricciones de borde, el empotrado, ¿cierto? Y le vamos a aplicar una fuerza acá para poder correr el modelo. Entonces, LSL para seleccionar la línea izquierda y definir el empotrado, coma S, selección nueva, lock, y en el eje X, en la coordenada 0, es decir, en el plano X igual 0, que es este, seleccionamos eso, con DL definimos un desplazamiento de línea. ¿Qué líneas? Todas las que tengo seleccionadas previamente por este LC. Este área me lo salto. LAV. El LAV hay que especificar los grados de libertad. Como está empotrado, quiero restringir todos los grados de libertad. Y el valor, 0. ¿Cierto? Entonces ahí está. Listo. Fíjense que nos sale una rotación. Es porque es un elemento plano. Por eso nos salen rotaciones. ¿Ya? Ahora, rápidamente, LCL, S, lock, X. Vamos a seleccionar ahora la línea derecha, que está a 200 milímetros, ¿cierto? Con DL, all, coma, en blanco, all, vamos a no all. En este caso, en el lado derecho, vamos a restringir en I. Lo vamos a restringir en I. A ver, un dibujo correcto sería algo como esto. Quiero que solo se estire. Entonces, lo vamos a restringir de esa forma, ¿ya? Sería algo como esto. Quiero obviamente que solamente esto se estire, no que se mueva, ¿ya? Entonces, ya no es all, es UI. El UI, el grado de libertad vertical, lo quiero restringir con 0, ¿cierto? Ahí está. Entonces está listo eso. Ahora vamos a aplicar la fuerza le vamos a poner de 10, en este caso kilonewton, porque ingresamos 210 gigapascales en el módulo de elasticidad, y todo esto debería estar en milímetros, para que sea consistente la unidad, ¿ya? Entonces, nos vamos a agarrar que ya tenemos seleccionada esta línea de la derecha, y sobre esa línea vamos a aplicar una presión de 10 kilonewton sobre milímetros, ¿ya? Y digo milímetro y no milímetro cuadrado porque es un elemento plano, tiene un espesor de 1. Con el comando SFL, ¿ya? Y acá le vamos a decir all a todas las líneas que yo tengo seleccionadas mediante este comando de acá, y que todavía no lo reutilizo en otra línea, todavía está seleccionada esa línea, coma press, una presión, y le voy a poner menos 10 para que salga hacia la derecha, porque como es una presión, las presiones van
hacia el elemento, ¿cierto? Así van. Yo quiero que sea hacia la derecha, entonces va a ser negativo. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí está la flechita que representa la presión sobre esa línea. ¿Ya? Esto está en kilonewton. Ya terminé de ocupar mis selecciones. Entonces ahora una buena práctica siempre es volver a seleccionar todo el modelo con all cell, all. Mire, fíjense que si yo pongo lplot, me muestra la selección. Entonces me tengo que devolver a seleccionar todo con all cell, all. Y ahora si pongo lplot de nuevo, para plotear solamente las líneas, va a aparecer todo el modelo. Pero me interesa ver el mallado también, así que le pongo multiplot. ¿Ya? Y plot es multiplot. Ya. Entonces, ya terminamos con el menú de preprocesador, así que le damos finish. Ahora entramos al menú de solución. Vamos a definir un análisis estático y le vamos a dar solve. ¿Ya? Entonces vamos a resolver este modelo. Yes. Mostró un warning, pero eso no da lo mismo. Igual resuelve el modelo. Entonces acá podemos leer el resultado, ¿cierto? Y ponerle plot, deform shape, deform más undeform, apply. Y ahí está, se estiró, ¿cierto? Es lo que queremos. Pero en realidad el análisis que queremos hacer es con nuestra matriz, llenar todos estos elementos. No sé si por tiempo debería realizar lo que resta de la ayudantía, pero al menos quedan un par de minutos. No sé si terminó toda la ayudantía en esta oportunidad. Podríamos terminarla la próxima semana. Pero yo creo que además alcanzamos al menos a llenar la primera columna, que son los casos. Es simplemente variar el tipo de mallado. Y eso yo creo que alcanzamos a terminarlo al menos. ¿Ya? Entonces, tenemos listo el caso 1, el free match. Tenemos la cantidad de elementos. Vamos al caso 2. Antes que se me olvide, ustedes con el get pudieron guardar un resultado específico en la matriz. Pero este resultado es el que obtuvieron desde el elemento, por ejemplo, o cualquier otra cosa, una tensión o algo. Pero si quisieran ustedes guardar en la matriz, por ejemplo, en el 3,3, cualquier valor, ustedes lo que tienen que hacer es utilizar el asterisco set. El asterisco set lo que hace es asignar a una variable un valor. Si yo pongo constante igual a 3, eso yo lo que hice fue guardar un escalar, constante igual a 3, ¿cierto? Eso mismo que yo acabo de hacer con esto, lo puedo hacer con esto. Si pongo constante acá y le pongo el valor de 3, pongámosle el valor de 33, 333 ahora, me lo va a guardar acá. ¿Se fijan? Es lo mismo. Y esto también me sirve para hacerlo con las matrices. Le puedo poner results, 3,3 y el 333. Y esto debería guardármelo acá en la matriz. Ahí está, en el 3,3. Por si necesitan guardar valores, cualquier sea el caso. ¿Ya? Esto es un ejemplo. ¿Ya? Y bueno, para borrar eso, pongámosle 0 nomás, para que no quede guardado. Ya, ahora, caso 2. El caso 2 era elementos de 5 milímetros. ¿Ya? Entonces, el caso 2, acá estamos trabajando con el caso 1, ¿cierto? Tenemos ahora que lo resolvimos, valores, o sea, archivos del caso 1. Acá están los archivos antiguos del modelo 0 y 00, los dos que creé, y acá está lo del caso 1. Ahora vamos al caso 2. Pongámosle, al igual que en el caso 1, con el field name, pongámosle el nombre caso 2.
caso 2. ¿Ya? Y se fijan que yo acá yo no voy a borrar mi modelo antiguo, no voy a hacer todo esto de nuevo, sino que lo voy a renombrar. Y salió un error. Y fíjense, dice que no es un comando reconocido de post 1. El post 1 es el general post product. Y es porque, como lo estuve usando, lo tengo que cerrar. Entonces, debo poner finish antes. Si pongo finish, yo dejo de utilizar eso. Se cerró. ¿Se fijaron? Se cerró. Y ahora puedo utilizar el field name. Y ahora cambió el caso 2. Ya, así que qué bueno que salió ese error para mostrar por qué era. Ya. Entonces voy a ingresar al menú de preprocesador acá. Y es porque necesito borrar el mallado que yo ya tengo para poder hacer otro, pero con elementos de 5 milímetros. Eso sí lo voy a hacer. Entonces entro a preprocesador con prep 7 y pongo a clear, como ahora. Voy a borrar el área esta, ¿ya? Entonces ahí lo borro, le puedo poner multiplot y ahí está. Aquí delete mesh, área mesh. Pero el resto del modelo está tal cual. Así que solo borramos el mallado. ¿Ya? Ya. Y ahora, para mallarlo nuevamente, le voy a poner SMRT de Smart Size, ¿cierto? Y le voy a decir que sea de 5 milímetros. Este Smart Size es el que está acá. Si nos vamos a Mesh Tool, acá dice Smart Size. ¿Se fijan? Entonces acá yo rápidamente puedo definir un tamaño de elemento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a decir que sea de 5 milímetros y que lo mallo a Mesh All. Entonces puedo seleccionar esto acá, alt tabulación, cambio de programa, lo pego, enter. Y ahí está. ¿Cuántos elementos tengo ahora? Veamos. Este mismo comando de acá, getResult, lo utilizo de nuevo, le cambio la coordenada, ¿cierto? Ahora quiero que esté en la segunda fila, porque es el segundo caso, y obtengo el valor de los elementos y lo guardo al tiro acá. Ya me equivoqué. Lo puse en la segunda columna. Yo lo quiero poner en la segunda fila. Así que acá me equivoqué, era 2,1, ¿cierto? Entonces lo ingresamos de nuevo y en el anterior lo podemos con set, como dijimos, le podemos decir que el valor de 1,2 que me había equivocado sea 0 ahora. ¿Ya? Entonces ahí vamos modificando nuestra matriz. ¿Ya? Entonces ahí está correcto. Listo. Ahí está el caso 2. Y ahora, tal como el primer caso, lo guardamos acá en los archivos. Fíjense que está el caso 1. Y como yo lo guardé, después lo puedo volver a abrir para que restablezca lo que tenía en el caso 1. Entonces para ello resolvamos primero esto. Vamos a ingresar los mismos, menú solución, análisis estático, resolver. Ya, creo que no lo guardé el de arriba. Fíjense que no, en ningún punto puse save. Así que lo voy a tener que hacer. Entonces después del sol, le voy a poner save y le voy a poner finish. ¿Ya? Para guardarlo. Así que primero voy a volver a ingresar el primer caso. Para guardarlo, le voy a poner save acá, ¿cierto? Y el finish se lo voy a colocar acá. Voy a volver a ingresar eso para que quede guardado, simplemente, porque no lo había hecho. ¿Ya? Y ahora voy a ingresar lo que llevábamos del segundo caso. Listo. Entonces, si nos fijamos, tenemos lo que llevamos. ¿Ya? Pero esta vez sí guardé con el comando save el modelo en el caso 1 y en el caso 2. Entonces ahora tengo archivos de caso 1, como ya los tenía antes, y del caso 2. Este DB, este archivo case1, case2.db, es el archivo que yo abro para recuperar lo que tenía. ¿Ok? Y ya tengo armado el caso 2. El caso 3 simplemente es poner, en vez de 5, le pongo 3. Acá en vez de 2,1, le pongo 3,1. El caso 4 también es lo mismo.
Entonces esos dos casos salen rápidamente. Fíjense, yo copio y pego, le pongo caso 3, este es de, ¿cuánto era? De 3, y el caso 4 es de 1. Entonces acá le pongo Smart Size 3, que lo guarde en la tercera fila, primera columna, y Smart Size 1, que lo guarde en la cuarta columna, cuarta fila, columna 1. Ingresamos el caso 3. Listo. Y me faltó cambiar el nombre. Ese era caso 3 y este era caso 4. Entonces voy a ingresar de nuevo el caso 2 porque lo sobreescribí con lo que acabo de hacer. Entonces, el caso 2, la ventaja del código, caso 3, ahí está, y el caso 4. Listo. Entonces, ¿cómo va nuestra matriz? Listo. 1, 2, 3, 4. Y acá, 1, 2, 3, 4. Están todos los archivos, como los quiero. El caso 5, el caso 5 es refinar el mallado en el centro, es decir, alrededor del agujero. ¿Cómo hacemos eso? Pongamos el caso 5, este es el Refine Mesh in Central Area. Vamos a ingresar un field name de case 5. Ingresamos al menú de preprocesador. Y ahora, bueno, le voy a cambiar el nombre acá. Este es el caso 5, ¿cierto? Y ahora, para refinar la parte central, eso yo manualmente lo podría hacer con el Mesh Tool. Y acá abajo dice Refine. Tendría que poner, para refinar este agujero, tengo que refinar las líneas que definen a este agujero. Entonces acá pongo Lines y debo seleccionar las líneas que yo quiero refinar. ¿Ya? Pero con código, lo primero que debo hacer es seleccionar esas líneas. Por tanto, con LCell, una nueva selección con S, Lock X en el eje X, y en el eje X necesito seleccionar desde acá, por ejemplo, hasta acá, en el eje X, ¿cierto? Para seleccionar esta zona. Entonces, para ello, lo que podríamos poner es que vaya desde el 70 al 130. Y del 70 al 130 me cubre esta zona. ¿Ya? Podría ser un poquito más ajustado esto, pero da lo mismo. Entre 70 y 130 me cubren las líneas que están en esta zona. ¿Qué pasa si pongo lplot? Fíjense, me plotea todo esto. Y es porque restringí en X las líneas que están entre 70 y 130, pero no lo he restringido en Y. Por eso aparece todo eso. Entonces ahora con LCL, R, le puedo poner una segunda restricción a la selección. Lock, I, porque ahora quiero moverme en el eje Y. Y en el eje Y podríamos poner, por ejemplo, entre acá y acá, en el eje Y. Y eso sería entre, por ejemplo, 20 y 60. Y de esa forma yo voy a acotar solamente a estas líneas de acá. ¿Ya? Entonces entre 20 y 60, ahora voy a ingresar esta nueva selección. Si pongo lplot, me va a aparecer solamente eso. ¿Ya? Entonces ahí está logrado. Entonces a esta selección, y fíjense, yo no, si pongo multiplot, yo no he borrado el mallado, simplemente yo lo voy a refinar. El mallado que ya está lo voy a refinar en torno a estas líneas. Entonces, con el comando lrefine, me piden seleccionar las líneas, la línea inicial, la línea final, el incremento y el nivel al cual yo voy a mallar, o sea, a refinar. La línea inicial y línea final e incremento, esto yo lo voy a poner como all, para que me seleccione todas las líneas que yo ya tengo seleccionado acá, que son las centrales. Y en el nivel de refinamiento le voy a poner 1. ¿Ya? Y acá
no debería haber borrado todo eso, sino que simplemente en el primer parámetro debo colocar el all. Y los demás los tengo que borrar, dejar en blanco. Y en el nivel dijimos que era 1. ¿Ya? Con eso es suficiente. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de ingresar esto y alrededor de las líneas centrales se va a refinar. ¿Se fijan? Ahora está mucho más, tiene muchos más elementos alrededor de estas líneas que especificamos. ¿Ya? Entonces de esa forma uno va mallando en las zonas que quiera analizar y que hay un mayor cambio de propiedades. Por ejemplo, un mayor gradiente de temperatura. Necesitamos muchos más elementos para captar cada uno de los cambios. ¿Ya? Y en este caso también en la concentración de estrés ocurre el mismo fenómeno. Entonces, una vez mallado, el resto es trivial. Copio el get, pero ahora lo voy a guardar en la quinta fila, ¿cierto? Lo ingresamos acá y en los parámetros vamos a la matriz que definimos acá. Ahí está. 3286 elementos llevamos. Partimos en 173. Y ya está listo el caso 5. ¿Ya? Entonces, lo que resta es ingresar menú de solución. Vamos a ponerle finish, ¿cierto? Al menú de preprocesador. Vamos a seleccionar todo de nuevo, porque estuvimos trabajando con selecciones. Entonces, volvemos a seleccionar todo. ¿Cierto? Todo de vuelta ahí. Menú de solución. Y le damos solve. Y después de resolver la estructura, el modelo, vamos a guardar el caso y darle finish nuevamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar todo esto. Listo. Está guardado acá, caso 5. Acá está el caso 5. Y yo creo que podríamos terminar con el caso 6. En realidad es súper sencillo. El caso 6 es refinar todo el modelo y no solamente en la parte central. Entonces, el caso 6 es refine match in all elements. ¿Ya? Entonces, slash field name, pongámosle case 6, case 6. Entramos al menú de preprocesador, borramos el área que ya tenemos, en este caso la vamos a borrar. ¿Ya? Plot, multiplot, borramos el mallado. Y una forma de mallar todo es, tenemos que primero definir un tamaño de elemento. Podríamos ponerle un smart de 1, smart size, ¿cierto? Pongámosle de 1 primero, antes de definir el mallado y después refinarlo. Ahora lo mallamos con Amex, ¿cierto? Ahí está. Listo, está mallado con... Este es el caso 1, el caso 4 básicamente, con Smart Size de 1. Y ahora vamos a poner, refinar todos los elementos. ¿Y cómo hacemos eso? Con, bueno, gráficamente Mesh Tool, Refine, Add, ahora Elements. Vamos a refinar todos los elementos, all elements, ¿ya? Eso en código es refine, ¿ya? Y es lo mismo, elemento inicial, elemento final, incremento, nivel. Acá le ponemos all, este lo borramos, nivel 1, ¿ya? Hay niveles de refinamiento. Acá lo especifica, refine, minimal, nivel 2, 3, 4 y el nivel 5 es el máximo, ¿ya? Y básicamente qué tan refinado va a estar. Ok, entonces con esto refinamos todo. Ya, ahí está. Recordemos que acá nos debería decir la cantidad de elementos que tiene ahora. Y no lo dice. ¿Lo dice por acá? No, no se ha actualizado esto. Dice 173, que era el inicial. ¿Ya? Quizás cuando lo resolvamos se va a actualizar esa parte. Pero, de todas formas, podemos utilizar el get y lo va a reescribir en el caso 6. ¿Ya? Pues ahora
¿Cuántos elementos tenemos? Veamos nuestra matriz de información. 7000 elementos. ¿Ya? Ahí está. Y vamos a darle Finish. Entra al menú de solución. Seleccionamos todo por si acaso. Solve. Resolvemos el modelo. Y lo guardamos. Y Finish de nuevo. ¿Ya? Entonces, ahí debería estar guardado el caso 6. Y ahí está listo. ¿Ya? Entonces hicimos el caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Son las 3:05. Mejor no me paso y terminamos esto después. O no sé si lo terminamos la próxima ayudantía en un rato, porque igual queda harto. O bien se los grabo y se los mando. Bueno, ahí voy a ver. Pero queda harto, la verdad. Así que mejor paramos acá. Ya tenemos definidos los 6 casos. Y vamos a continuar en la próxima ayudantía o se los voy a grabar para ver cómo vamos llenando esto y después cómo vamos a utilizar estos valores para ver la convergencia. ¿Alguna pregunta hasta lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? Consulta. De mi parte, nada, Raúl. Todo bien. Ya, Todo, qué todo bueno, claro, Raúl. Todo claro. qué bueno, qué bueno. Entonces voy a parar de grabar.